¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente separa al Islam del cristianismo? Aunque comparten personajes, lugares e incluso ciertos principios, estas dos religiones tienen diferencias tan profundas que han moldeado civilizaciones enteras. Hoy vamos a sumergirnos en lo que realmente distingue a estas dos creencias, de una manera que seguro te sorprenderá. Todo comienza con dos puntos en el mapa, Jerusalén y la Meca. El cristianismo nace en Jerusalén, inspirado en la vida y enseñanzas de Jesús hace más de 2000 años. El Islam surge 6 siglos después, en el desierto de Arabia, cuando un hombre llamado Mahoma comenzó a recibir revelaciones de Dios en una cueva. Algo muy interesante es que ambas religiones crecieron rápidamente en medio de un contexto de opresión. Aquí viene lo curioso: mientras los cristianos fueron perseguidos al inicio, el Islam ganó adeptos por toda Arabia en tiempo récord. Bienvenidos a un nuevo episodio, y vamos directamente al tema. En el cristianismo, la Biblia es vista como la palabra inspirada por Dios, escrita por seres humanos, pero guiada por el Espíritu Santo. Para los cristianos, el Antiguo Testamento prepara el camino para la venida de Jesús, y el Nuevo Testamento es la revelación final y culminante de Dios a la humanidad. Los cristianos creen que el mensaje de la Biblia es accesible a todos y que la interpretación debe ser guiada por la fe en Cristo. En cambio, el Corán es el libro sagrado del Islam y considera la palabra literal de Dios, Alá, tal como fue revelada en árabe a Mahoma por el arcángel Gabriel. Mahoma es visto como el último profeta que recibió esta revelación, donde es una obra compuesta en árabe clásico, y los musulmanes creen que su lenguaje y estilo son inimitables y divinos, ya que creen que la traducción nunca puede capturar la plena belleza y precisión del mensaje original. Por otro lado, los musulmanes creen que el Corán es perfecto e inalterable desde el día en que fue revelado. ¿Sabías que la Biblia, en cambio, tiene múltiples versiones y traducciones? Para un cristiano, es importante la interpretación. Para un musulmán, el mensaje central es la adoración a un único Dios, Alá, la sumisión a su voluntad y la guía moral para vivir de acuerdo a los principios divinos. Los musulmanes consideran que el Corán es la fuente primaria de autoridad religiosa, y su recitación y memorización son actos de devoción. Aunque ambas religiones consideran sus libros sagrados como la fuente de la verdad y la guía moral, existen diferencias en cómo son entendidos e interpretados. Mientras que los cristianos pueden interpretar la Biblia de diversas maneras dependiendo de la tradición y la denominación, los musulmanes consideran que el Corán tiene un significado único y definitivo. Y cualquier interpretación debe estar respaldada por el entendimiento de expertos en la ley islámica. En cuanto al contenido, ambos libros incluyen enseñanzas sobre la moralidad, la justicia, la adoración de un solo Dios, y el comportamiento adecuado hacia los demás. Pero también contienen diferencias fundamentales en la descripción de Dios, la naturaleza de la humanidad y la salvación. El cristianismo se centra en la figura de Jesús como el Mesías y Salvador, mientras que el Islam ve a Jesús como un profeta importante, pero no como el Hijo de Dios. Estas diferencias doctrinales reflejan cómo cada religión interpreta el propósito de la vida humana y el camino hacia la salvación. Ahora, si te preguntas quién es Dios, aquí encontramos una de las mayores diferencias. La Trinidad en el cristianismo es el misterio de un solo Dios que se manifiesta en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada una con una esencia y un propósito único, pero compartiendo la misma divinidad. ¿Cómo es posible que un solo ser divino se manifieste como Padre, Hijo y Espíritu Santo? Es un misterio de amor y comunión. Ahora bien, el Padre es el creador y protector amoroso de toda la creación. El Hijo, Jesús, es Dios hecho hombre que, mediante su sacrificio y resurrección, ofrece salvación y vida eterna a la humanidad. El Espíritu Santo es la presencia de Dios que guía, consuela y fortalece a los creyentes en su vida diaria. Esta unidad de 3 personas en un solo Dios refleja una relación profunda y amorosa que conecta a Dios íntimamente con la vida de cada persona. En el cristianismo, la Trinidad permite una relación cercana y personal con Dios, donde los creyentes pueden dirigirse a Dios como su Padre Celestial, a Jesús como su Salvador y como su guía y consolador al Espíritu Santo. Esta relación activa se fortalece a través de la encarnación de Jesús, quien se hizo humano para vivir entre nosotros y ofrecer una conexión tangible con Dios.
Su sacrificio es considerado el acto supremo de amor y reconciliación, creando un vínculo profundo entre Dios y la humanidad. En el Islam, la creencia central es el monoteísmo absoluto o tauhid, que enseña que Dios, Alá, es único, indivisible e incomprensible. Alá no tiene socios, no comparte su divinidad con nadie ni nada, y no hay nada comparable a él. El Islam rechaza la doctrina de la Trinidad y ve cualquier forma de asociación, shirk, con Dios como un pecado grave. Afirman que, en el Islam, Jesús, Isa, es visto como uno de los más grandes profetas, pero no como Dios. En el Islam, la relación con Alá se basa en la sumisión total, la misma palabra Islam significa sumisión o rendición. La verdadera relación con Alá se da a través de la obediencia a sus mandamientos, expresados en el Corán y de las enseñanzas de los profetas. Los musulmanes se ven como siervos de Alá, y su principal propósito en la vida es adorar a Dios de manera exclusiva y llevar una vida recta conforme a la voluntad de Alá. El Islam enfatiza la unidad y la singularidad de Dios, lo que significa que no hay mediadores entre Alá y el ser humano. Cada creyente es responsable de buscar la cercanía a Alá a través de la oración, el ayuno, la caridad y la obediencia a las enseñanzas del Corán y la Sunna, tradición del profeta Mahoma. Yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. Mientras la cita coránica dice, Él es Dios, el único. Dios, el eterno. Sura Al-Ikhlas 112:1-2. Jesús, profeta o hijo de Dios. Ahora fíjate en esto, Jesús para los cristianos, Él es el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Según la Biblia, Él murió en la cruz y resucitó al tercer día. En el Islam, Jesús también nació de una virgen, pero no fue crucificado. En lugar de eso, el Corán dice que Dios lo salvó y lo ascendió al cielo. Por lo tanto, en el Islam, la creencia central es el monoteísmo absoluto o tauhid, que enseña que Dios, Alá, es único, indivisible e incomprensible. Alá no tiene socios, no comparte su divinidad con nadie ni nada, y no hay nada comparable a él. El Islam rechaza la doctrina de la Trinidad y ve cualquier forma de asociación, shirk, con Dios como un pecado grave. En el Corán, en Sura Al-Ikhlas 112:3, se reafirma la unicidad de Alá, Dios es uno, el Eterno. Para el cristianismo, la crucifixión y resurrección de Jesús son los eventos centrales de la fe, ya que representan el sacrificio redentor por los pecados de la humanidad. La resurrección de Jesús es vista como la victoria sobre la muerte y el pecado. A diferencia del cristianismo, el Islam niega la crucifixión de Jesús. Según la tradición islámica, Jesús no fue crucificado, sino que fue elevado al cielo por Alá antes de que pudiera ser ejecutado. Los musulmanes creen que alguien que se parecía a Jesús fue crucificado en su lugar. En el Corán, en Sura An-Nisa 457-158, se menciona que no lo mataron ni lo crucificaron, sino que les pareció que lo hacían. Por lo tanto, no hay resurrección de Jesús en el Islam, Él está vivo en el cielo y regresará al final de los tiempos para derrotar al anticristo, Dajjal, y establecer la justicia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estamos aquí? Pues, para el cristiano, la vida es una oportunidad para acercarse a Dios a través de Jesús y recibir su gracia. En el Islam, la vida es una prueba de obediencia a Alá. Ambos buscan lo mismo, alcanzar la paz y el propósito, pero los caminos son diferentes. Mientras que el cristianismo se enfoca en el amor y el sacrificio de Jesús, el Islam pone énfasis en la misericordia de Dios y el deber de cada persona de ser justa. El cristianismo enseña que el ser humano, debido al pecado original, está separado de Dios y necesita ser redimido. El propósito de la vida es, por tanto, buscar la salvación a través de la fe en Jesús, quien, al morir en la cruz, ofrece el perdón de los pecados. Los cristianos creen que la salvación se obtiene por obras y por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, Efesios 2:8-9. Esto implica una vida de arrepentimiento, fe y obediencia a las enseñanzas de Jesús. Una de las enseñanzas más fundamentales de Jesús es el mandamiento del amor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37-39. Para el cristiano, este amor no se limita a los amigos o a los que piensan igual, sino que incluye incluso a los enemigos.
El propósito de la vida es vivir una vida de compasión, generosidad y servicio a los demás, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. El cristiano está llamado a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, los cuales incluyen la humildad, la misericordia, la paz y la justicia. Por otro lado, en el Islam, el propósito de la vida también se centra en la relación con Dios, Alá, pero a través de una vida de sumisión absoluta a su voluntad en todos los aspectos de su vida. El musulmán debe reconocer la soberanía de Alá sobre todo lo que sucede en el mundo y vivir con un corazón lleno de sumisión y gratitud. La palabra Islam proviene de la raíz árabe que significa sumisión. En Sura Al-Baqarah 2:21-22, se dice, «Oh humanidad, adorad a vuestro Señor, que os ha creado a vosotros y a los que os precedieron, para que podáis ser conscientes de Él». Ahora entremos en los ritos. Los cristianos practican el bautismo, la comunión y celebran la misa. Para un cristiano, estos son actos sagrados de fe y comunión con Dios. El bautismo es uno de los sacramentos más importantes en el cristianismo y es considerado el rito de iniciación en la comunidad cristiana. Se realiza mediante la inmersión en agua o la aspersión, simbolizando la muerte al pecado y el renacer en Cristo, Romanos 6:4. Este acto de fe se basa en las enseñanzas de Jesús, quien mismo fue bautizado y mandó a sus discípulos a hacerlo, Mateo 28:19. Es un paso importante en el proceso de salvación, y en muchas iglesias es el primer rito que se realiza en la vida de un cristiano. La comunión es una de las prácticas más significativas en la vida cristiana. Durante la Santa Cena o Eucaristía, los cristianos comen pan y beben vino, o jugo, en memoria del cuerpo y la sangre de Cristo, como lo mandó Jesús durante la última cena, Lucas 22:19-20. Este sacramento se considera un acto de unidad y comunión entre los miembros de la Iglesia, simbolizando la participación en la muerte y resurrección de Jesús. En muchas denominaciones, la frecuencia de la comunión varía, siendo semanal en algunas iglesias protestantes y diaria o semanal en la Iglesia católica. La oración es una práctica central en la vida cristiana y se entiende como una forma de comunicación directa con Dios. Los cristianos oran para expresar su adoración, gratitud, arrepentimiento y peticiones. Jesús enseñó a orar con el Padre Nuestro, Mateo 6:9-13, que se ha convertido en una oración modelo. La oración puede ser personal o colectiva, y los cristianos oran regularmente, tanto en casa como en la iglesia. Por otro lado, en el Islam existen los 5 pilares para los musulmanes. Cumplir estos pilares es obligatorio, no opcional. Estos pilares son: la Shahada, la declaración de fe, que afirma que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. La Sala, la oración ritual diaria, realizada 5 veces al día. El Zakat, la caridad, un porcentaje de los ingresos que se dona a los necesitados. El Saum, el ayuno durante el mes de Ramadán, absteniéndose de comida, bebida y otros placeres desde el amanecer hasta el atardecer. El Hajj, la peregrinación a la Meca, que todo musulmán debe hacer al menos una vez en su vida, si tiene los medios para ello. Cada día, un musulmán reza 5 veces en horarios específicos, orientado hacia la Meca. El Islam enseña que la verdadera paz se encuentra a través de la sumisión a Allah. La paz interior, Salam, es un objetivo clave, y se alcanza cuando se vive de acuerdo con las enseñanzas islámicas. A su vez, esta paz debe reflejarse en la relación con los demás, promoviendo la justicia, la equidad y el bienestar social. Aunque tanto el cristianismo como el Islam valoran profundamente las prácticas religiosas como medios de adoración y acercamiento a Dios, las estructuras de estas prácticas son diferentes y varían en frecuencia y tipo. La gran pregunta: ¿qué pasa después de la muerte? En el cristianismo, la salvación depende de aceptar a Jesús y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Los cristianos creen que por medio de Jesús se puede obtener el perdón y la vida eterna. En el Islam, el paraíso se alcanza por la fe y las buenas obras. En el día del juicio, Alá decidirá quién entra al paraíso y quién no. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Ahora bien, las normas de conducta en ambas religiones se parecen, aunque cada una tiene sus propios matices. Para el cristiano, la enseñanza de amar a los demás y perdonar es central.
Los musulmanes siguen estrictamente el Corán y los hadices, que abarcan desde la justicia hasta la honestidad y la caridad. Ambos libros prohíben la mentira, el robo y la injusticia, y promueven el amor y el respeto. Al final, buscan construir una sociedad justa. En el cristianismo el cielo es un lugar de comunión eterna con Dios en el que los salvados vivirán en paz y alegría, sin sufrimiento ni tristeza. Apocalipsis 21:4. La resurrección de los muertos y la entrada al cielo dependen de la fe en Jesucristo. Para el Islam, el cielo, Jannah, es descrito como un paraíso de delicias físicas y espirituales, con bendiciones infinitas, donde los fieles vivirán felices por siempre, disfrutando de la cercanía de Alá. Ahora bien, para el cristianismo, el infierno es un lugar de castigo eterno, separado de la presencia de Dios, para aquellos que rechazan a Cristo. Mateo 25:46. Pero para el Islam, el infierno, Jahannam, es también un lugar de tormento eterno para los que rechazan a Alá o viven en pecado. Se presenta como un fuego ardiente y lugar de castigo físico y espiritual. El cristianismo y el Islam ofrecen caminos profundos y significativos hacia el entendimiento de lo divino y la moralidad humana. Al reflexionar sobre estas religiones y sus enseñanzas, podemos enriquecer nuestra comprensión de la fe, la justicia y la humanidad, fomentando un respeto mutuo que es esencial para una convivencia pacífica en nuestra sociedad diversa. Queremos conocer tu opinión. Así que no dudes en compartir lo que piensas en los comentarios. Si este video resonó contigo, dale me gusta, comparte y suscríbete para más contenido que explora la espiritualidad y el propósito en la vida. Hasta la próxima aventura.